Introducción al análisis de ítems. Profesor Guía. Adriana Dona. Autor. Vanessa Gaitán. Thais Mujica. Wendy Pacheco. Andrea Valdez. Caracas, 21 de marzo de 2014. Al medir atributos humanos como características físicas, tales como estatura y peso, variables fisiológicas, tales como la temperatura, y variables de ejecución, como la fuerza medida con un dinamómetro. Todo esto con instrumentos de medida que facilitan los datos en escalas de intervalo, los resultados que den estas medias objetivas se distribuirán en lo posible de manera normal. Estas medias para poder ser comparables deben tener la misma unidad de medida a lo largo del continuo que se formará con las medidas que se obtengan. Así, distancias iguales dentro de ese continuo significará que son también distancias iguales. La exactitud depende del propósito en la investigación, bien sea agregar rangos a los individuos, o comparar diferencias interindividual o intraindividual. Previo a la construcción del test se debe presentar un modelo teórico, es decir, que todos los ítems miden al mismo rasgo o el mismo constructo de interés, por ejemplo, el rendimiento académico. El siguiente punto es la selección aleatoria de los individuos. Esto va a permitir que sea representativo de la población. En nuestro ejemplo, se escogen todos los estudiantes de ingeniería, agregándolos aleatoriamente a la muestra conformada por 100 sujetos. Luego cada individuo deberá realizar la tarea especificada por el investigador, sea sencilla o difícil. Como ítem 1 para matemática básica, y ítem 2 para cálculo y construcción de una escala de intervalo. Según la respuesta que haya tenido el individuo se puede expresar el grado de dificultad del problema. Se obtiene el número total de individuos de la muestra que pudieron resolver el problema del ítem 2, esta proporción se representa por P. La proporción que resta el número total, 1, P, tiene que ver con los individuos que no pudieron realizar la tarea, es decir, Q. En nuestro ejemplo supongamos que el 30% logró hacer la tarea y el 70% no pudo. Por tanto, P más Q, 1. Distribución hipotética. Cada individuo se encuentra ubicado en el continuo según el ítem. El 30% de los individuos que realizaron eficazmente la tarea podrán realizar el ítem 1, porque se encuentran en posiciones avanzadas, en cambio los que realizaron el ítem 1, no podrá realizar el ítem 2. Luego con la curva de distribución acumulativa se halla el nivel de dificultad del ítem en forma de puntaje estándar sobre la distribución hipotética, para poder determinar aquellos individuos que estén por encima o por debajo de dicho puntaje. Construcción del test. Construcción de un test sin suponer una distribución normal. Para muchos propósitos prácticos, es innecesario y algunas veces inconveniente construir un test para medir variables en una escala de intervalo. Por ejemplo, supongamos que se ha mostrado que una persona debe alcanzar una posición en puntaje estándar superior a 1.0 sobre un cierto continuo para poder ejecutar tareas de determinado tipo, pero que no tiene importancia para estimar el éxito. ¿Cuán superior puede ser esta posición? En estos casos no nos interesa diferenciar otros puntos de la distribución hipotética, puesto que solamente intentamos obtener una distribución de los puntajes en dos categorías. En otras situaciones, puede interesarnos diferenciar más de un punto, sin pretender medir en una escala de intervalo. En este caso, la construcción del test se planea de acuerdo con los requerimientos especiales de la diferenciación. No necesitamos suponer una distribución normal en los casos donde no intentamos medir sobre una escala de intervalo. Es importante recordarse la diferenciación que existe entre los datos obtenidos empíricamente y el continuo latente hipotético en el que suponemos que los individuos se distribuyen de cierta manera. Nos interesa el rasgo subyacente que determina la ejecución en cierto tipo de ítems. Suponemos un continuo latente, y podemos hacer diferentes suposiciones acerca de cómo se distribuyen los individuos en este, y respecto a la relación entre la posición sobre este continuo y la distribución de los datos observados. No siempre podemos presumir una relación monotónica entre los puntajes y la posición sobre el continuo latente. Ejemplo, supongamos que una respuesta afirmativa a una pregunta de un cuestionario exige una actitud indiferente hacia los tatuajes. Entonces, los individuos que son indiferentes se hallarían en la zona de indiferencia del continuo latente y su respuesta será sí, y aquellos que tengan una actitud fuertemente negativa o positiva se hallarán en diferentes lados de la zona de indiferencia, pero no obstante darán la misma respuesta negativa y se incluirán en la misma categoría de los datos obtenidos. Los datos del continuo latente.
Se ha supuesto que cada ítem diferencia a los individuos sobre un continuo de dificultad, es decir que a. Los ítems miden exactamente el mismo rasgo, pero tienen diferentes grados de dificultad. Esto se refiere a la dimensionalidad del test. Es importante saber si los datos que obtenemos con un instrumento dado expresan las posiciones de los individuos en uno o en varios continuos. B. El modelo mostró que la solución de un ítem está completamente determinada por la relación entre la posición del individuo y la del ítem sobre el continuo latente. Sabemos que ninguna de estas suposiciones puede satisfacerse completamente cuando se miden variables psicológicas en la práctica. Las medidas estarán llenas de errores, y en la mayoría de los casos es de importancia decisiva para el empleo de los datos, que seamos capaces de estimar el tamaño del error. A la homogeneidad se le conoce como una variable que indica el grado en que son satisfechas las dos condiciones discutidas acerca de la unidimensionalidad y la independencia de errores de medida. Podemos, entonces, construir una escala homogénea. Dimensionalidad. El ítem aislado y su varianza. Dentro de la psicología diferencial, los datos empleados pueden recogerse por diversos métodos como tests, cuestionarios, estimaciones. Individuo. Continuo. Respuesta correcta o incorrecta a un ítem del test. Actitud expresada a una aseveración. Exactitud de la información en respuesta a una pregunta. Estimación. Puntaje individual. 1, 0. 1 igual a correcta, positiva, por encima del nivel. 0 igual a incorrecta, negativa, por debajo del nivel. La matriz de puntajes. Para procesar los datos de forma estadística, se utiliza una matriz de puntajes, en la cual se colocan los puntajes crudos obtenidos. Dicha matriz está conformada por celdas, dentro de las cuales se categoriza cada respuesta obtenida en unos y ceros. Reglones, asignados a cada individuo. Columnas, asignadas a cada ítem. Subíndices, para identificar los puntajes crudos. La primera cifra corresponde a la posición del renglón y la segunda a la posición de la columna. Puntaje crudo. Puntaje del individuo. Frecuencia de la respuesta. Correcta el ítem. Varianza. Las diferencias en los puntajes totales de los individuos, variaciones, se muestran a través de una distribución de frecuencias y puede expresarse por diferentes medidas, rango, amplitud, semicuartilar y desviación estándar. Para las distribuciones de los puntajes de un test, usamos la varianza S2 como expresión del grado en que los datos diferencian o distinguen entre los individuos. S2 igual a X, M2, N,